Ok, vamos a entrar, estamos en el estudio de Primera de Corintios. Vamos así exactos. Próxima semana terminamos ya Corintios y bueno, básicamente ya viene hasta el próximo año las reuniones de miércoles, aunque tenemos una más, pero es una convivencia aquí entre nosotros. Y al próximo año empezaremos con otro tema, pero vamos a entrar aquí al capítulo 12 de Segunda de Corintios, Segunda de Corintios. Y este capítulo 12 es muy interesante porque es un libro, es un capítulo que habla de muchas experiencias en la vida del apóstol Pablo. Pero ¿qué les parece si oramos y nos preparamos? ¿Sí? Señor, háblanos en esta hora, en este día. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga y inunde nuestro interior y nos llene de fe, nos llene de favor en este tiempo, Señor, porque tu palabra es lo que hace, nos incrementa la fe para amarte más, para conocerte y para caminar a través de esta vida también. En el nombre de Jesús oramos, amén, amén. Muy bien, capítulo 12. Yo le puse como título a este capítulo experiencias espirituales. ¿Por qué? Bueno, mira, la Biblia es un libro lleno de encuentros sobrenaturales, de experiencias abrumadoras. Y yo creo que la vida de cada creyente, cada persona que está caminando con Cristo, debe estar marcada por lo menos por un encuentro especial, que es el encuentro con el Señor Jesucristo. Ese día debe ser marcado como la noche y el día, como un antes y un después. Debe haber algo en nuestra memoria, en nuestra alma, que esté, ¿cómo te explico? Que esté marcada, que esté cincelada con el golpe del día, por lo menos que nos encontramos con Jesús y cómo Él nos perdonó, cómo Él nos salvó, cómo Él nos hizo nuevo, cómo dimos testimonio de que Él ha transformado nuestro interior. Si tú no has vivido eso, entonces tú tienes que orar que el Señor te dé esta oportunidad de conocerlo de esa manera y de tener encuentros así. Pero la Biblia está llena de encuentros de ese tipo: resurrecciones, sanidades, milagros, órdenes raras, órdenes curiosas, liberaciones, y muchos encuentros de salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿en donde? Pues viendo hacia el futuro al Mesías, viendo al futuro a Jesús. Pero hay varios, por ejemplo me acuerdo el de Ruth, cuando dice a Noemí: es que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. O sea, no es ven Jesús a mi corazón, pero es una decisión muy personal, muy interna, de una mujer que no era el pueblo de Israel, que decía: yo quiero lo que ustedes tienen, lo que tú tienes. Y el testimonio de Noemí seguramente había causado algo en su corazón. Pero la Biblia está lleno de eso. ¿Por qué te digo esto? Porque al entrar al capítulo 12 quizá vamos a escuchar algunos de los eventos más extraños y raros que a una persona le pudieron haber sucedido, pero ahí están, ¿sí? Son parte de la palabra también. Y tratar de poner siempre una explicación intelectual es complejo, ¿sí? No todo se puede explicar así tan con palabras o con métodos o con sistemas. Querer racionalizar todo, podemos rayar en lo absurdo, porque no es, o sea, el encuentro con Dios es algo espiritual. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe ya en sí es un paso muchas veces a algo que no se puede palpar, a algo que hasta podríamos decir es desconocido, pero estamos poniendo la fe en el Señor Jesucristo. Habrá cosas que solo podemos expresarlas, como aquel ciego, ¿verdad? Que tanto lo hemos mencionado. Yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. No tenía clases, no tenía doctrina, no tenía gran teología, pero había una experiencia que lo había transformado. Estaba ciego y ahora veo. Y creo que así debe de ser, por lo menos al principio, y a lo largo de la vida también tienen que seguir habiendo y pidiendo de Dios esas experiencias donde tú puedas decir: es que yo solo sé que el Señor me dijo que hablara con esa persona, yo solo sé que el Señor me dijo que fuera a tal lugar. Y a veces nuestra vida va a estar marcada por ese tipo de detalles que son totalmente de fe, pero que si tú los platicas en tu trabajo, en una conferencia con los jefes, van a decir: este cuate se la tronó o ya le falló el disco duro, ¿verdad?
Pero la Biblia está llena de eso. Y no dejes que el enemigo te avergüence por las experiencias espirituales que has tenido. No dejes que el enemigo te avergüence si tú un día empezaste a hablar en tu lenguaje espiritual, si tú un día te caíste, si tú un día estuviste horas ahí llorando en su presencia. No dejes que esas experiencias espirituales te las robe el enemigo, te las robe una situación donde tú te avergüences de esto. Dice Pablo en Romanos 1, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, hay encuentros muy, muy poderosos. Entonces, yo estoy seguro que alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia espiritual, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos han tenido aquí experiencias con el Señor? ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias que no pueden explicar? Mira, o sea, no estoy loco, no estoy yo solo, ¿verdad? O a lo mejor sí estamos locos y estamos aquí juntos. Pero cuando tú tienes experiencias espirituales, activan tu fe. Al mismo tiempo, no debemos nada más de recargarnos en las experiencias, porque podemos rayar en el misticismo. Tenemos que recargarnos en el devocional diario, en la lectura de la palabra, en la búsqueda constante de lo que dicen las escrituras. Entonces, así es esto. Van a haber ocasiones donde Dios nos va a decir: haz esto, y a nosotros nos toca obedecer. Y después veremos alguna explicación o no. Dios no tiene por qué explicarte todo. ¿Ok? Ahorita ahondaremos un poquito en eso, porque no los veo muy convencidos. Segunda de Corintios 12:1 empezamos diciendo: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Porque recuerda que hasta este punto, te pongo en contexto, están atacando el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Anteriormente él ha dicho: yo he pagado un precio más alto que todos aquellos apóstoles falsos, por cierto, que fueron y les predicaron a ustedes. Y nos lanza el currículum de todas las barbaridades, peligros, situaciones que le sucedieron en el llevar la palabra a otras ciudades, a otros países, y nos empieza a hablar de eso. Pero ahora no nada más se queda en las situaciones que él ha padecido, en cuánto le ha costado el predicar el evangelio, sino que ahora empieza a hablar. Dice: pasaré entonces a las visiones y revelaciones de Dios. O sea, no nada más lo que él ha padecido por predicar el evangelio, sino cómo Dios personalmente le ha hablado. Y entonces, esto es lo primero aquí, el primer punto de lo que quiero hablar. A Dios le plació darle visiones y revelaciones, como a nosotros nos puede dar también visiones, y también nos puede revelar aspectos de su palabra. Vaya, las revelaciones que estos apóstoles recibieron fueron las que quedaron escritas, y al leerlas nosotros somos edificados. La revelación que Dios nos da apunta hacia lo mismo. No tenemos nuevas revelaciones, sino tenemos la palabra que se renueva en nuestro corazón y se renueva en el entendimiento al irla compartiendo. ¿Me van siguiendo? Pero visiones, claro, desde que se convierte. Por ejemplo, tú sabes, cuando se convierte queda ciego, y sus ayudantes lo meten a Damasco, y ahí en Damasco el Señor le dice: empieza a orar por un varón que va a venir a orar por ti, se llama Ananías, y va a orar para que la ceguera te sea quitada y sea sanado. Y él empieza a orar. Una visión, tuvo una visión así. Sí, más adelante hay muchas visiones que están registradas aquí. La visión del varón macedonio, ángeles que le dieron mensajes cuando van en el barco, ahí en el capítulo 27, 28 del libro de los Hechos. Van en el barco y un ángel se le aparece y le dice: ninguno de los que van en el barco va a morir. O sea, hay un montón de visiones que tiene. Y revelaciones, pues ya lo dijimos, fue quien puso la doctrina junto con los demás apóstoles, y lo creemos. De hecho, por ejemplo, hay un comentario muy interesante en 1 Corintios capítulo 11, cuando está enseñando de la cena del Señor. Dice: yo lo recibí del Señor así como les he enseñado. No dice: me lo platicaron los demás apóstoles cuando estuvieron con Jesús en la experiencia de la última cena. No, dice: yo lo recibí del Señor. ¿Y cuándo recibió todas esas revelaciones? ¿Cuándo es que el apóstol Pablo vio todo esto? Bueno, hay un periodo de silencio en su vida, más o menos de unos 11 a 14 años aproximadamente, donde Dios
lo mete en un curso intensivo para que le diera a conocer todo lo que él le iba a hablar. Ese tiempo fue antes de que en Hechos capítulo, será el 11 más o menos, Bernabé diga: voy a ir por Saulo a Tarso, que es una sección ahí del centro de Turquía, voy a ir por él y lo voy a traer a la iglesia de Antioquía para que entonces funja como maestro, como profeta junto con todos los demás, antes de que el Señor diga que él ha llamado a Bernabé y a Saulo para el ministerio, para que vayan a predicar a los gentiles. Pero entonces en ese periodo, que es un periodo después de que él sale perseguido de Damasco, cuando él está predicando el evangelio y la gente no lo quiere recibir porque era el que antes perseguía a la iglesia, pues ahora en ese periodo Dios le habla muchas cosas. Gálatas nos revela que pasa un tiempo en Arabia y luego después se va a su tierra. Pero entonces aquí es donde él empieza a hablar, y curiosamente al lenguaje de los rabís, cuando iban a hablar de una revelación, hablaban en tercera persona. Por eso habla así y empieza a decir: conozco a un hombre en Cristo, o sea, era él. Sí, pero para no usar el yo en Cristo, era una forma de decir: Dios hizo esto también en mi vida. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. O sea, tan fuerte fue ese momento, tan estupefacto quedó de la presencia del Señor, que perdió el control de su, ¿cómo podemos decirlo?, de su propio sentido de ubicación, que no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu. Pero llegó a un punto donde, ¿cómo habrá sido eso? No podemos platicar, ni siquiera podemos entenderlo, pero debió haber sido algo muy impresionante. Dice: el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, lo repite, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Bueno, pues como este es un pasaje bastante complicado, no nos vamos a romper la cabeza tratando de ver qué pasó, sino vámonos mejor a la enseñanza que nos habla aquí. Porque si alguien hoy en día me dice: pastor, pues fíjese que el Señor me arrebató hasta el tercer cielo, y yo le voy a ver las cicatrices, voy a ver su testimonio, vamos a ver cuántas iglesias ha plantado, cuántos hijos espirituales tiene, vamos a ver si realmente lo han apedreado varias veces y lo dejaron por muerto. Pero si llega un cristiano actual y me dice: no, que el Señor me llevó hasta el tercer cielo, pues está de dudarlo, ¿sí o no? Está de dudarlo, porque, bueno, no nos vamos a meter por ahí y no nos vamos a meter a especular. Pero entonces vamos a la enseñanza que tiene el pasaje. Pablo nos dice que va hasta el tercer cielo, y luego dice después que ese tercer cielo también se le nombra paraíso. Tercer cielo, paraíso. Entonces hay un tercer cielo, debe haber un segundo cielo, y entonces hay un primer cielo. Entonces vamos a empezar de atrás para adelante. Tercer cielo, ¿qué es el tercer cielo o el paraíso? ¿Te acuerdas que Jesús le dice al malhechor al lado de él en la cruz: de cierto hoy estarás conmigo? ¿En dónde? En el paraíso. Cuando el cristiano muere, ¿a dónde va? Al tercer cielo, al paraíso. Si es que Cristo no viene antes. Pero después, y esto ya es otro tema, ¿verdad? Esta es otra clase. Pero después nosotros vendremos con Jesús a la tierra. Bueno, ya no me voy a meter por ahí porque si no me voy a picar y es como un abismo que me quiere absorber. Pero básicamente, cuando Esteban ve que se abren los cielos y está Jesús a la diestra del Padre de pie, ¿qué está viendo? El tercer cielo o el paraíso. ¿Qué es entonces el tercer cielo? Es el reino de Dios, el reino de nuestro Padre, donde Él gobierna, donde Él es rey y donde Él es el Señor. Jesús, cuando nos enseña a orar, Él dice: venga tu reino. ¿Qué reino? El tercer cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo,
podríamos decir, como en el tercer cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Porque en el tercer cielo solo se hace la voluntad de Dios. ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo ahí? Entonces, yo te decía, si hay un tercer cielo, pues también tiene que haber un primero y un segundo. Entonces, ¿cuál es el primer cielo? El primer cielo es lo que nosotros vemos, es lo que nosotros observamos, es lo que los grandes telescopios que ha fabricado el hombre le dan para ver hasta las galaxias. Y yo sé que de repente hay teorías ahí que dicen que vieron allá un reino detrás de Plutón y que quién sabe qué. Y bueno, es un poquito complicado a todo eso ponerle un aspecto, una comprobación bíblica. Pero el tercer cielo es básicamente lo que tú ves, lo que ven tus ojos, lo que miras, ¿sí? Hasta donde suben los cohetes, las galaxias, todo eso. Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y lo que en él habita. Entonces, ¿de qué habla ahí? Es lo que se ve. Todo esto que tú ves es del Señor. Dios lo creó, ¿sí? Él es el Señor de esto. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, se puede referir a este cielo y a la tierra, pero también se puede referir al cielo y a la tierra, ¿verdad? Al tercer cielo. Dice: no mora en templos hechos por manos de hombre. Entonces, ya entendimos cuál es el tercer cielo, cuál es el primer cielo. Entonces tiene que haber un segundo cielo, tiene que haber un segundo espacio, un lugar al que la Biblia no lo menciona así, no le llama segundo cielo, pero la Biblia sí nos da muchas pautas de ese lugar. Pero entonces, ¿cuál sería? Bueno, ese segundo cielo es una región o un ámbito espiritual precisamente donde Satanás y sus huestes se oponen y gobiernan. Ese segundo cielo, ¿qué es? Es lo que está detrás de todo lo que la gente piensa, ¿sí? Es lo que no se ve, pero está ahí, ¿sí? Cuando una persona es atormentada por algo espiritual, ¿de dónde viene esa influencia? No es natural y no es del tercer cielo. ¿De dónde es? De ese ámbito espiritual que está ahí. No lo vemos con nuestros ojos, pero existe. Juan lo dice así, en primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿De qué está hablando? Bueno, si este mundo que tú ves es de Dios, ¿a qué mundo se refiere? A lo que opera detrás de la mente, lo que está influenciando a las personas para cambiar leyes, para hacer leyes en contra de la familia, en contra de los niños, en contra de la inocencia. Las leyes que operan para abrir cosas que le conviene a gente y por dinero desvirtúan y violan la verdad y la inocencia. Todo eso que está operando se gesta ahí. Viene siendo en Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice que en los postreros tiempos muchos se apartarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores. ¿De dónde están hablando esos espíritus? No son del tercer cielo, no son aquí. Puede fluir a través de la boca de hombres, pero están operando en esa región que no alcanzamos a ver, pero existe. Colosenses 1:13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Las tinieblas es otra forma de decirle a ese segundo cielo o a esa segunda región donde opera la ignorancia. Y bueno, dice: Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y el reino de su amado Hijo es aquí en la tierra, pero es espiritual también. Nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Sin embargo, fuimos sacados de las tinieblas, de ese aspecto de ignorancia. Segunda de Corintios 4:4. Te estoy lanzando un montón de escrituras porque quiero comprobar lo que estamos hablando. Pero dice: en los cuales el Dios de este mundo, ¿de qué mundo? De ese mundo que opera detrás de la mente ignorante de mucha gente, o de la mente idólatra de muchas personas, o de la mente rebelde de mucha gente, o sea, que no ha sido sometida al evangelio, no ha sido sometida a la verdad de Cristo. Y entonces ahí es donde gobierna el Dios de ese mundo. Dice: ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. O sea, nos estamos hablando que ese lugar existe, es real y está operando en medio de nosotros. Efesios, otro pasaje, Efesios 2, 1 y 2 dice: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Qué corriente está hablando? De la que opera en ese sector que no alcanzamos a ver. Conforme, y aquí viene una frase muy importante, al príncipe de la potestad del aire, porque es algo que se expresa de esta manera. Es como si estuviera en el aire. No lo ves, tú no ves el aire, tú no ves el oxígeno. No hay letreros que digan aquí hay oxígeno. Tú simplemente lo respiras. De la misma manera es ese ámbito y ese mundo espiritual que no vemos, pero ahí está. Y nos dice que ahí hay un príncipe y está operando. Pero fíjate, ahí vamos a algo muy, muy importante aquí. Ese lugar es un lugar donde se opone el adversario, pero el Señor ahí en ese lugar nos ha dado autoridad para gobernar por medio de nuestro armamento espiritual. Amén. Ahora ya estamos hablando cosas espirituales aquí. Tienes que extender tu fe, ¿sí? A veces no es fácil este tipo de temas, pero es importante que tú entiendas que tus oraciones muchas veces pueden ser estorbadas, que hay cosas que no es que Dios no te conteste, es que están siendo estorbadas por algo maligno. Y Dios lo hará y Él tiene su tiempo. Sin embargo, hay algo ahí que se puede oponer a nuestras vidas. Hay un pasaje muy mencionado, Daniel capítulo 10, versículo 12 y 13 dice: no temas, Daniel, porque él está orando. Recuerda que Daniel en este momento, él sabe, se cumplieron ya los 70 años de cautiverio. Y entonces él se da cuenta de eso y se va a su habitación, se postra y empieza a pedir perdón, empieza a orar y dice: porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, que aquí hay una gran riqueza. Cuando tú dispones tu corazón para entender su palabra y tu corazón se humilla delante de Él, hay cosas que del cielo se van a desatar. Pero cuando nosotros caminamos como la corriente de este mundo en ignorancia y nos portamos como ignorantes y hablamos como ignorantes y nuestra conducta es de ignorantes, porque es lo que hemos visto de aunque gente educada pero ignorante en las cosas espirituales, y lo imitamos, entonces no vamos a ver la realidad del reino de los cielos o del tercer cielo sobre nosotros. ¿Me van siguiendo en esto? Sumamente importante. Por eso aquí dice: te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Y luego dice: y fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Por cierto, el que habla aquí es Gabriel, es un ángel. Es un ángel principal que fue enviado de los cielos para darle la confirmación de lo que está orando. Dice, pero, y luego dice este pasaje: pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Fíjate, esto es muy interesante, está ahí en la palabra y a lo mejor nunca lo habías considerado. Pero Daniel está orando, él se humilla. Desde que se humilla, Dios le llega esa oración como un incienso. Y entonces Dios dice: Gabriel, ve con la respuesta. Pero en el venir dice que hay una oposición espiritual. Eso es lo que está pasando aquí. Wow. Hay momentos donde Dios contesta inmediatamente, pero hay momentos donde son semanas, meses y hasta años. Hay cosas que no nos las da en el momento Dios porque no estamos preparados para recibirlas. Pero hay cosas que no llegan porque hay una oposición espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser entendidos de que estamos también en un mundo espiritual y que la oración, la alabanza, la adoración, el postrarnos, el humillarnos, todo esto que son armas espirituales, es muchas veces lo que va a abrir ese ámbito espiritual para que pueda llegar algo. Lo leímos ya, 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo ha puesto un velo, cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Cristo. Es como cuando tú hablas con alguien y le estás hablando, ¿qué es lo que dice? Tienen un velo. No es simplemente ignorancia,
Porque el evangelio lo reciben gente analfabeta como gente muy educada. El evangelio no respeta clases sociales, razas, educación. El evangelio llega a aquel que abre su corazón, que se humilla delante de Dios, que se arrepiente y tiene fe. Y si esa persona es receptor de esto, va a llegar la salvación a su vida. Pero ¿por qué dice aquí que hay un velo? Porque muchas veces ese velo es esa imposición o esa estorbo del enemigo, de sus secuaces, de las huestes de Satanás, para que esa persona le pueda caer el evangelio ahí. Y hay un velo. Y es hasta que el velo es quitado que le resplandece la gloria de Cristo. Como cuando tú viniste a Cristo y decías: wow, que de lo que me había perdido, qué bruto estaba, qué inmenso era, cómo me tardé tanto. Yo he escuchado testimonios de gente que dice: si yo hubiera conocido al Señor a los 20 años, me hubiera evitado todos los problemas de los 20 y todos los problemas de los 30. Y hay gente así, pero había un velo que se oponía. Bueno, todo eso es la oposición que está en ese lugar entre lo que vemos y el paraíso y el tercer cielo, ¿sí? Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad y aquí está, regiones celestes. ¿De qué habla ahí? Pues esa región del pensamiento, de lo que opera detrás de toda la malicia, de toda la perversión, de toda la ignorancia, de toda la idolatría que bloquea. Porque hay personas que tienen miedo de entregarse a Cristo? Porque hay una ignorancia, y esa ignorancia les causa temor, y el temor no les permite dar pasos. O sea, te puedo hablar mil cosas acerca de eso y experiencias que tú has tenido. Efesios 1:3, que este fin de semana se mencionó mucho este pasaje, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, obviamente las regiones celestes de las que habla Pablo en el capítulo 6 y los lugares celestiales son distintos. Pero cuando tú y yo estamos en Cristo, en esos lugares celestiales de autoridad, porque esa es su palabra en Filipenses, que estamos con Él, que estamos sentados con Él, ¿sí? Efesios también comenta que estamos sentados con Él. ¿En dónde? En su autoridad. Jesús dice, Mateo 28: toda potestad me es dada, por tanto vayan, ¿sí? Nos está dando una autoridad. Pero entonces aquí nos dice que estamos en esos lugares celestiales, pero también esos lugares celestiales son opuestos por esta actividad espiritual que está detrás de lo que nosotros vemos. Ahora, también quiero decirte algo: esto no se trata tampoco de que cualquier lugar que tú entras digas: aquí hay una oposición, esta casa sentí feo, yo soy más práctico, aunque sí hay gente muy sensible. Hay ciudades a las que entras, hay países a los que te introduces, que de repente tú dices: wow, aquí gobierna, ¿verdad?, algo muy fuerte. Y sí creo que hay eso. Sin embargo, tampoco se trata de andar así como si tuviéramos un tipo de sensor, ¿verdad? No se trata de perder la paz así, porque estamos viviendo una autoridad. Sin embargo, sí hay una realidad detrás de lo que nosotros estamos observando. Termino con este pasaje en este primer versículos que hemos leído. Efesios 1:20-21 dice: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó, dice, a su diestra en los lugares celestiales. Ahí estamos sentados con Cristo, lugares de autoridad. Pero aquí está, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, el cielo gobierna sobre esa región y gobierna sobre la tierra. Amén. Vamos a los siguientes versículos. Voy a saltar hasta el versículo 7, porque esta es la otra parte de este pasaje que es también muy interesante. Y después de que platica un poco, dice: y dada la extraordinaria
grandeza de las revelaciones. Por esta razón, y para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Bueno, este es un caso insólito, o sea, es, vaya, aislado en la palabra de Dios. Ninguno aquí podríamos tampoco decir, ay, es que tengo un aguijón en la carne, como una señora dijo, ¿y quién es su aguijón? Mi esposo. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Pero aquí lo primero que dice es, dice, para que no me enaltezca. Porque el ser humano tenemos esta tendencia a enorgullecernos. Lo ves mucho, hoy es muy común en muchos jóvenes que se leen 2, 3 libros de 2, 3 teólogos y 2, 3 de C.S. Lewis y uno de allá tienen un diccionario y de repente se enaltecen. Y cuando tú te enalteces, dejas de recibir revelación, dejas de tener visiones, porque el recipiente para las visiones y para la revelación son los corazones humildes. ¿Sí me vas entendiendo? Me voy explicando, mejor dicho. Entonces, Dios sabe cómo balancear nuestras vidas. Por eso permite de repente ciertas cargas y aflicciones. Porque también cuando de repente decimos, mira qué bien me está yendo, y mira qué bien va la cosa, y todo bien en el trabajo, y todo el viento en popa, pero de repente pareciera como que si alguien te entierra algo y tú traes esa situación y ese problema y dices, ay Señor, ¿por qué? Porque esas aflicciones nos llevan a humillarnos, y la humildad es un imán de la presencia del Señor, de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces Dios permite algunas cosas. Ahora, la experiencia de Pablo en el cielo pudo haber acabado con su ministerio. Pudo haber acabado con el ministerio de él si él se hubiera dejado enaltecer de no, yo estuve en el cielo. Cállense, yo escuché cosas inefables que a ustedes no se les permite escuchar. Pues él pudo haberse enaltecido, y enaltecido se acaba su ministerio aquí en la tierra. Pero esa experiencia, Dios en su bondad usó a ese mensajero de Satanás para abofetearlo, pero al mismo tiempo se ve como una bondad de Dios. Yo sé que esto es bien contrastante. Ahora, también, porque si hay cosas que nosotros oramos, Señor, quita esto de mí, pero hay ocasiones donde la oración debería de ser, Señor, ayúdame a sobrellevarlo, en lugar de quita esto de mí. También te tengo que decir algo, esto no es un pecado, no es sobrellevar un asunto de la carne, como decir, Señor, ayúdame a sobrellevar este adulterio. No, ahí se requiere arrepentimiento. ¿Me vas entendiendo? O sea, tampoco no es bíblico decirse, es que ayúdame a sobrellevar esta situación que tiene que ver con tus apetitos de naturaleza caída, que tienes que llevarlos a la cruz. Esto es algo que le fue permitido para que no se enalteciera. Como a nosotros habrán cosas que se nos permitan también para mantenernos de rodillas. Tampoco es un sufrimiento relacionado con rebeldía o necedad. Es una gracia que se derrama sobre Pablo. Ok, también es decir, en su gracia Él perdona nuestros pecados, pero la realidad de nuestros pecados es que en su justicia vamos a cosechar lo que nosotros estemos sembrando. Pero entonces termina aquí la última frase: 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara. ¿Cuántos de ustedes han orado varias veces por cosas y luego después te quedas así como que, ay Señor, pero ¿qué está pasando? Varias veces, yo sé. Y el Señor no le dice no. El Señor, cuando dice
Pablo, Señor, quítamelo. 3 veces ora, quítamelo, quítamelo. Él no le dice, no, Pablo. El Señor le da una respuesta distinta. Le dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, y entonces aquí Pablo empieza a decir, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Dice, por eso me complazco en las debilidades. Y aquí explica las debilidades. Otra vez, debilidades no son faltas de carácter, no son corazones rebeldes, no son mentes ignorantes, ni tampoco son situaciones de tu naturaleza caída. No está hablando de eso. Eso es punto aparte, se tiene que llevar a la cruz. Aquí habla de esto. Me complazco en mis debilidades, en insultos. Imagínate, un hombre que estuvo en el cielo, que escuchó a ángeles, que escuchó cosas terribles, de asombrosas, que lo insultaban y se quedaba callado, teniendo todo el conocimiento para hacer los pedazos. Insultos, privaciones. Eso es una debilidad también. O sea, es una forma de decir, pudiera tener un templo al apóstol Pablo en mi nombre por lo que vi, pero me privo de todas esas tonterías y locuras y sigo predicando el evangelio. Privaciones y muchas más que no se me ocurren en este momento. En persecuciones y en angustias por amor a Cristo. No nada más eso, sino que era perseguido. Y ya lo leímos en el capítulo anterior, cuando dice, 1 día y medio en alta mar, 5 veces me dieron los 39 varazos, 1 vez me apedrearon y me dejaron por muerto, me descolgaron del muro de una ciudad. Ya leímos, ¿verdad? Todo eso, persecuciones y en angustias por amor de Cristo. Entonces aquí dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque gracia es la provisión necesaria para cada necesidad. Es valentía en los momentos donde la necesitamos. Es persistencia en los momentos que la necesitamos. Es permanencia cuando lo necesitamos. Es perdón cuando es casi imposible perdonar. Es fuerza física cuando se te acabó y dices, tengo que seguir adelante. O recursos milagrosos cuando no lo hay. Eso es gracia. Gracia es lo que Dios hace al momento para atravesar lo que tenemos que atravesar. Por eso aquí dice, que te baste mi gracia. O sea, en otras palabras, a Pablo no se le entregó una caja con todo lo que necesitaba. No, Jesús le está diciendo, bástate mi gracia. Y básicamente la gracia va a llegar cuando la necesite. Por eso cuando pensamos, y si me corren del trabajo, ¿cómo le voy a hacer? Dios te va a dar la gracia. Y si atravieso por esta situación, ¿cómo le voy a hacer? Dios te va a dar la gracia. Por eso hasta pensar, bueno, y si morimos por Cristo, ahorita ni loco, pero en el momento Dios dará la gracia. Ningún mártir llegó así de los verdaderos, porque hubieron mártires falsos que también se atravesaron ahí por locura y por fanatismo. Pero los mártires verdaderos llegaron hasta ese momento y Dios les dio la gracia para no negar a su Señor. Eso es gracia. Por eso le dice, que te baste mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tus momentos donde tú te sientas más débil. Amén. Muchas veces queremos que Dios sustituya nuestra situación cuando Él realmente quiere transformarnos en nuestra situación. Por eso yo te decía, muchas veces oramos, quita esto de mí, cuando Dios te está diciendo, te voy a dar la gracia para sobrellevarlo. Este es un caso parecido a la oración de Moisés en el desierto. Señor, si tu gloria no va con nosotros, no nos saques del desierto. Mejor es tu gloria aquí en el desierto que una tierra prometida sin tu presencia.
Y el Señor no le dio explicaciones. Yo te decía al inicio de esta enseñanza, no le dio explicaciones, solo le dijo: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos por explicaciones, nosotros vivimos por promesas. Las promesas que Él nos ha hecho, las creemos, y más adelante a lo mejor Él nos explica. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este matrimonio? ¿Por qué no cambia esta familia? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué esta economía? ¿Por qué? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. De verdad, es cuando nuestro corazón se humilla delante del Señor que en su gracia las cosas empiezan a cambiar. Nosotros les podemos poner todo el esfuerzo mental, intelectual, conocimiento, influencia, recursos, economía, carisma, a algo que, si no es la voluntad de Dios, simple y sencillamente no se va a dar. Pero podemos orar en cualquier situación: Señor, dame gracia, porque yo así ahorita no puedo, necesito tu gracia. Amén. Ponte de pie. No sé cuántos de ustedes estén en un momento en sus vidas donde necesitan esa gracia, donde necesitan esa gracia de parte de Dios. Señor, venimos ante tu presencia, clamamos delante de ti gracia. Tú también lo dices ahí en Hebreos: acércate confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia. De la gracia. Si tú necesitas gracia en este momento para alguna situación en tu familia, con tus hijos, una situación que te ha sobrepasado, una enfermedad, aún cosas fuera de ti, o aún tú mismo provocaste tus propios problemas, bueno, también clama por gracia para que el Señor te dé sabiduría para salir. ¿Por qué no levantas tus manos y ahí le dices al Señor: Señor, dame gracia en este momento, dame gracia con mis hijos, dame gracia en mi relación, en mi matrimonio, dame gracia en mi trabajo, dame gracia, Señor, con mis padres, dame gracia, Señor, que me baste tu gracia, que se derrame del cielo esa gracia a la cual nos acercamos, porque tu trono es un trono de gracia para el momento en que estamos viviendo. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, pues que no se nos olvide venir a Él, clamar a Él en lo que estemos atravesando. Amén. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal, donde podrás encontrar todos los mensajes de Amistades al Clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.